de lo que es la NIA 315 y lo que pide la NIA y lo que nosotros tenemos que hacer, porque realmente esto va encaminado en dos partes. Una es la exigencia de la norma y otra es la necesidad por las situaciones. Ahora vemos una situación en la que estamos y en la que vamos a estar seguramente de acá en adelante, donde nos plantea una dificultad de estar en la empresa, una dificultad de estar presentes continuamente. Ahora hay muchas reuniones de manera virtual. Las necesidades y el cumplimiento de la norma son dos cosas pues, que nos llevan a esto y nos van a llevar a esto. Entonces, les quiero mostrar más o menos cómo funciona esto. Entonces, les voy a mostrar. Ahí están viendo mi pantalla. Ahí está mi correo por si tienen alguna duda. Entonces, les voy a hablar de la NIAF. Estamos hablando y básicamente pues ustedes ya han tocado el tema con el doctor Moya de todas las NIAs. Yo me voy a centrar en la NIA 315, que habla mucho de toda esta parte que hoy nos interesa. Que está Perdón, dentro doctor, todavía sí. No vemos su pantalla. Perdónenme. Ahí sí. Ahí sí, exacto. Perfecto. Listo. Entonces les decía que estamos hablando de las NIAs que vieron muy bien con el doctor Moya, determinación y riesgo, de riesgos y respuestas, y básicamente me voy a centrar en la 315. Y esa NIA nos dice identificación y análisis de los riesgos de distorsiones significativas. Voy a hacer un resumen de la NIA, que es muy grande, pero las cosas que más o menos nos interesan, y nos habla de la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y su entorno, que esto es muy importante. Es decir, yo debo conocer la empresa internamente y la empresa externamente, o sea, su entorno. Entonces, ahorita les voy a mostrar algunas cosas que yo hago para el conocimiento de la empresa, porque si yo no conozco el medio, no sé el medio en que se desarrolla mi empresa, no sé el futuro de mi empresa, no sé hacia dónde va, entonces difícilmente voy a poder hacer auditoría de dicha entidad. Me habla sobre conocimiento de la entidad, incluidos las políticas contables de la empresa. O sea, tenemos que conocer muy a fondo todo lo concerniente a la empresa. Una de las cosas que debo conocer son los objetivos y las estrategias de la entidad, así como los riesgos de incorrecciones materiales. Otra es la medición y revisión de la evolución financiera de la entidad, es decir, cómo estaba el año pasado, cómo está este año, cómo va a estar el año entrante. Todas estas cosas son supremamente importantes. O sea, lo que estoy diciendo con esto es que auditar o revisar una empresa no es ir a mirar los impuestos, no, es conocer el entorno, conocer la empresa, saber cómo está financieramente, cómo está tributariamente, cómo está frente a la competencia. Bueno, es un marco de cosas demasiado importantes. Pero lo que tiene que ver con los sistemas de información, lo habla la NIA 315, y miren lo que dice, el auditor obtendrá conocimiento del sistema de información, incluidos los procesos de negociación relacionados, del negocio relacionados, relevante para la información financiera, incluidas las siguientes: los tipos de transacciones en las operaciones de la entidad que son significativos para los estados financieros. ¿Cuáles son las operaciones de la entidad? Mire que está hablando de sistemas de información. El modo en que el sistema de información captura los hechos, condiciones distintos de las transacciones, significativos para los estados financieros. ¿Cómo se forma la información financiera? Mire que está hablando de sistemas de información. Los controles sobre los asientos en el libro diario, incluidos aquellos asientos que no son estándar y que utilizan para registrar transacciones o ajustes no recurrentes o inusuales. O sea, ¿qué dentro de mi contabilidad? Dentro de esos 50, 70 mil, 100 mil registros mensuales son no recurrentes o inusuales. Entonces, para eso requiero de tener
cierta habilidad, por eso nos habla de sistemas de información. Luego viene y nos habla de calcular la importancia relativa de auditoría. Entonces aquí es muy importante, y resalto eso, porque estamos hablando de teletrabajo, y miren a este lado, aquí están por VPN todas las empresas que yo manejo. Yo me puedo conectar en línea a cualquiera de ellas. Aquí están una cantidad de empresas donde yo en línea, vía VPN, me conecto a cualquiera y bajo la información que requiera. Es decir, yo estoy en mi oficina, entro a la empresa y bajo la información. ¿Qué ventajas tiene esto? Tiene varias. Primera, por auditoría, yo estoy emitiendo mi información. No estoy dependiendo de la información que me entreguen o que no me entreguen, sino que yo simplemente voy y saco mi información. Saco la información que requiero. Aquí yo tengo empresas, tengo varias de cierto tamaño, algunas muy grandes, otras medianas. Yo extraigo la información que requiero y no tengo que estar pendiente de que otra persona me la entregue. Incluso eso es muy importante por auditoría, porque hemos observado en fraudes en los cuales hemos estado, que las personas dependen mucho de lo que les entreguen, y a usted si hay algo fraudulento, algo que no le quieren mostrar, pues obviamente se lo van a mostrar como las personas quieren. Yo no puedo depender de eso. Incluso alguna vez tuve la experiencia, y se las cuento porque me parece que puede ser importante, tuve la experiencia de trabajar en una casa de software por mucho tiempo, y alguna vez observamos que los clientes no querían comprar más nuestro software. Algunos teníamos un contrato de renovación anual y la mayoría de los clientes no querían renovarlo, y hicimos una investigación de fondo a ver por qué no estaba pasando esto. Incluso muchos nos cambiaron por otro software y les preguntamos a los contadores de estas empresas qué les pasaba con nuestro programa. Y reunimos a algunos de ellos, unos 15 personas, contadores, de personas que no querían renovarnos el contrato o nos habían cambiado, y nos dijeron: es que ese programa no emite ninguna información, no da informes. Y nosotros dijimos: pero ¿qué informe requiere usted? Yo le pedí al auxiliar el informe X, y me decía que eso no lo daba. El otro me decía: yo le pedí, me gustaba un software que tenía, que hacía esto, esto y esto. Y cuando yo les mostré todos los reportes que tenía el programa y todas las opciones que tenía, ellos me decían: pero a nosotros nos decían que eso no hacía nada. Y yo decía: bueno, no es problema de la niña, ni del auxiliar, ni del contador de la empresa, sino que es problema nuestro. Si no conocemos el software, es que nosotros, mire que la niña lo habla, conocimiento del sistema de información. Nosotros tenemos que conocer el software. Yo antes de entrar a cualquier empresa, lo primero que hago es, antes de preguntar a la empresa, es qué software tienen. Aquí yo tengo en mis empresas diversos, porque yo no puedo llegar a una empresa y decir: cambien el programa, no puedo. Yo trabajo con el que haya, con el que tengan en ese momento, y algunas tienen X o Y programa, en otras ciudades pues tienen unos software que yo no conozco, pero primero que hago es: conécteme vía VPN. Obviamente yo entro simplemente a consultar, no entro a hacer modificaciones no, yo quiero tener unas restricciones, simplemente de entrar a bajar información, pero yo quiero saber cómo la bajo, cómo las traigo, cómo la paso a Excel, cómo puedo hacer un cuadro, cómo puedo traer esa información para hacer mis cuadros, mis análisis, que yo entre y no tenga que pedir nada, simplemente entre y que la gente... Es más, y en mis empresas las personas no saben ni que yo entro, simplemente entro bajo, que no tenga que esperar que cierren el mes, sino que yo pueda entrar cualquier día, cualquier hora, bajar una semana, un día, una quincena, bueno, hacer seguimiento continuo, permanente de la información y auditoría. Entonces yo creo que por eso es muy sano todo esto que les estoy diciendo. Entonces, conocimiento de los sistemas, y la NIA nos dice eso: conocimiento del sistema de información. Yo conozco perfectamente en qué redes estamos, quién tiene acceso, quién no, quiénes son los usuarios, qué puede hacer cada uno. Y nosotros tenemos que enterarnos de eso, porque existen programas muy seguros, hay otros que no son tanto, y las NIA nos hablan de eso, del riesgo. El solo software es un riesgo.
Hay software muy seguros, demasiado seguros, que no permiten que las personas, ciertas personas entren, manipulen el programa. Entonces yo voy a tener menos dificultad, menos probabilidad de fraude frente al sistema. Hay otros muy fáciles. Yo conozco software donde yo puedo entrar, bajar los archivos, llevármelos para mi casa o mi oficina, montarlos allá, hacer cambios, volverlos a traer, pues esas cosas se pueden hacer. Ese software que permite hacer todo eso me va a hacer que tenga mucho más riesgo y tenga que estar encaminados mis esfuerzos un poco más a eso. Entonces dependería mucho del conocimiento del sistema. Entonces, quería dar claro en esta primera parte lo que es la importancia del teletrabajo, la importancia de la conexión permanente a las empresas, a los software, conocimiento de los sistemas para poder hacer la auditoría que me exige la NIA 315. Muy bien. Luego de bajar la información, de bajar esta información a nuestros sistemas, que yo lo hago en mi oficina o en mi casa, no quiero decir con esto y no estoy diciendo, ni lo quiero decir que yo no voy a las empresas nunca. Claro, obviamente yo voy, permanentemente estoy yendo, obviamente ya menos que antes, porque las reuniones se hacen vía virtual, pero tenemos que tener en cuenta que esto ha cambiado mucho. Ya no es la contabilidad de siempre, ya no son los registros de antes, ya no son todos los documentos que teníamos anteriormente, donde nos entregaban una cantidad de documentos, de egresos, de facturas, para que no, pues eso ya ha ido cambiando y va a cambiar más. Ahora con la factura electrónica es posible que te entreguen un archivo o que tú tengas que entrar a bajar un archivo, porque ya no va a haber impresiones, difícilmente van a existir todo ese tipo de documentos con la gerencia electrónica, con los pagos, con todo eso. Entonces, el llamado es a que nosotros nos adecuemos a una nueva forma de trabajo muy distinta, donde va a requerir del manejo de grandes volúmenes de información, de bajar esa información y hacerle seguimiento y a la vez hacerlo vía virtual. Es decir, estoy en otra ciudad, yo he prestado servicios de auditoría del movimiento contable y de los estados financieros, estando en Medellín, de una ciudad en otra parte, incluso podría ser otro país, donde yo digo, mándeme esta información, esta información, esta información, y le puedo hacer una auditoría a los registros contables, al movimiento contable, le puedo hacer una auditoría a los estados financieros, una auditoría a las declaraciones tributarias, la virtualidad y dar un informe. Lo he hecho con empresas y he tenido un éxito grande en eso porque he entendido pues cómo es el nuevo sistema. No sé si hasta el momento tengan alguna inquietud, el doctor Hernando. Me parece, César, que lo que usted está dando es una información muy interesante. Es la importancia de estar reconociendo la necesidad, primero, del uso de las redes, de la virtualidad e inclusive la problemática que podemos tener muchos contadores de el manejo de los diferentes software. Pero está bien, usted nos dice que utiliza, que reconoce, que sabe como auditor reconocer los software de las diversas empresas. Me parece que esa es una limitación que tenemos en el país. Las tecnologías de la auditoría han avanzado sobremanera, sobre todo las que nos han traído las cuatro grandes, que en eso no podemos ser ajenos, pero ahora usted, mi doctor César, nos acerca mucho más a unas realidades posibles. Perfecto, sí. O sea, nosotros estamos en el proceso de cambio. Yo afortunadamente pues llevo ya varios años trabajando en esta parte y me parece que el éxito de cualquier revisoría, cualquier auditoría, porque tengo pues, ese es mi trabajo diariamente y lo hago en la práctica, el éxito depende mucho de eso, del conocimiento de los sistemas de información, del conocimiento de herramientas
de sistemas, porque pues, yo recuerdo hace varios años, y me tocó, y yo vengo ya trabajando en contabilidad y en auditoría y en revisoría fiscal de muchos años, y yo recuerdo la revisoría de hace 20 años, donde nos entregaban todos los documentos, incluso recuerdo en mis inicios que me entregaban todos los cheques que giraba la empresa, y si no tenían el visto bueno mío del contador, no los entregaban, porque yo era el que miraba si se debía la factura, le ponía un chulo al cheque y le ponía un visto bueno y lo entregaban. Hoy en día eso ya no existe. Hoy en día ya yo no puedo imprimir una relación, un auxiliar. Eso es imposible. O sea, yo no puedo llegar a una empresa y decirle, imprímame un auxiliar porque me van a mirar y me van a decir, este señor está loco. ¿Cómo quiere que le imprimamos un auxiliar de 200 hojas? Nosotros no tenemos ya ese tipo de impresoras, ya eso no funciona, ese tipo de papel, ya eso no es así. O sea, incluso ya hoy en día, cuando yo llego a la empresa ya pagaron todo, porque hay gerencia electrónica donde eso ya está listo. Si usted no le montó los controles al sistema, ya se perdió el dinero, porque ya no van a esperar que llegue, ya eso es vía auditoría. Entonces yo tengo que tener sistemas y herramientas muy robustas para analizar las cuentas por pagar, para analizar qué sistema, cómo funciona mi sistema. Permite pagar una factura que no estaba aprobada, quién la autoriza, quién no, porque ahí está la auditoría, no en el documento. O sea, ya ese paso tuvimos que haberlo dado, porque esto nos cambió terriblemente, ¿cierto? Y lo digo con mucho respeto, yo he visto en la docencia, porque he sido docente toda mi vida, profesores de revisoría fiscal todavía explicando con el color amarillo y con el color rojo y las marcas de auditoría. Para eso está el Excel, que le pone el azul, el rojo, el amarillo, todas las cosas. Ese es el cambio que tenemos que dar, porque ya no tenemos el documento. O sea, el documento físico, los pocos que quedan son una especie en extinción, porque ya ahora con la factura Doctor, electrónica y todo eso va a ser imposible, sí. bueno, entonces hablando acerca de toda la virtualidad, finalmente, pues por acá una inquietud es los soportes de la contabilidad, los soportes de las transacciones son las que hacen o son la base de toda la información contable. ¿Qué pasa con la revisión entonces de esos soportes físicos, de esa factura que sí cumplió, de esa cuenta de cobro que tiene la relación con su documento equivalente o esa remisión, si se están remitiendo, si están haciendo remisiones aún, o las notas débitos o créditos, si están debidamente soportadas? ¿Qué pasa con esos documentos físicos que el contador que no ha migrado a las nuevas tecnologías, o incluso el contador que ha migrado pero todavía está haciéndolo, pues porque lo tenemos interiorizado, que el soporte es la base de toda nuestra... Finalmente, si nosotros vamos a recibir una visita de cualquier ente fiscalizador, pues tenemos toda la virtualidad, toda la traza de los documentos que hemos emitido, pero ellos se van a los soportes, al soporte físico, a esa factura que nosotros pagamos o a esa factura que nosotros emitimos. ¿Cómo maneja usted eso, doctor? Bueno, muy importante tu pregunta. Y yo lo que te digo es, todo ese paso se está dando. Mire que las últimas normas sobre factura electrónica, sobre, sobre los documentos, sobre los libros oficiales, que anteriormente tú tenías libros oficiales y llegaba la DIAN y no los tenías y tenías un problema muy grave. Eso ya no existe. Mira que ya tú los puedes tener digitalmente. Y estamos hacia ese cambio donde un documento físico va a ser reemplazado por un documento virtual que va a tener que cumplir con unas condiciones de legalidad y demás. O sea, yo no estoy diciendo que el documento no exista, va a dejar de existir. O sea, ha dejado de existir mucho, ha dejado de existir mucho. Por ejemplo, el cheque, es muy difícil ver un cheque, ya habría que decir, uy, esto ya va para un museo, porque ya hay empresas que dicen no giro cheques. ¿Por qué? Porque eso ya no existe, porque eso se paga por gerencia electrónica y si no tienes una cuenta no te pagan y lo primero que te exigen es que lleves una cuenta bancaria para poderte hacer el pago, todas estas cosas. Pero estamos pasando el documento físico, todavía existe. Nosotros vamos a la empresa, miramos los documentos, miramos la resolución de facturación, todavía hay muchas legalidades, pero todo eso ha ido cambiando. O sea, estamos en el paso donde todo eso
ya ha ido cambiando, incluso las mismas entidades, la DIAN ha cambiado esa actitud de tener todo físicamente ya, y te quería comentar acerca de nuestro trabajo. Mira, papeles de trabajo, las mismas normas ya hablan de documentos de trabajo, o sea, porque el papel tiende a estar en extinción. ¿Qué es lo que pasa? Yo voy a tener un documento físico de mis labores. No voy a imprimir pues mi revisión, mis papeles, mis evidencias. Simplemente lo que voy a hacer es guardarlo en un archivo. Obviamente hemos estado trabajando en eso mucho, porque si yo voy y le digo a un juez, yo sí hice el trabajo hace 2 años, él me va a decir, demuéstreme que usted lo hizo hace 2 años. Yo no puedo ir a imprimir el documento y llevárselo al juez y decirle, véalo aquí. No, él va a decir, no, pues usted lo acabó de imprimir, ¿cierto? Demuéstreme legalmente que ese trabajo usted lo hizo en el momento en que usted me está diciendo. En eso estamos trabajando. Incluso en mi oficina estamos trabajando en esa certificación vía virtual, donde nos va a decir el documento fue guardado el día 20 de febrero del 2018 y nunca ha sido modificado y nunca ha sido cambiado. Es como uno guardar en la nube un documento con certificación para decirle al juez, mire, yo tengo un certificado de que yo guardé mi papel de trabajo hace 2 años y aquí se lo estoy mostrando. Mire, este es, y tiene toda la legalidad posible. O sea, estamos trabajando en toda esa parte. Yo no puedo decir ya se acabó el documento, no, pero sí puedo hacer mucho trabajo sin estar directamente en la empresa. O sea, no quiere decir que no voy a volver por allá, absolutamente. Pero sí puedo hacer trabajos que no requieren de mi presencia. Como les decía ahorita. De todos modos, perdón, qué pena. Sí. Es que de todos modos es un cambio de paradigma, pero impresionante, porque es que finalmente la auditoría como tal está ligada al ver, al comprobar, al tocar ese documento y tener la certeza de que existe y que está contabilizado tal cual, ¿no? Entonces creo que ahí, además de las herramientas, es también el cambio de chip de los otros contadores. Y lo tenemos que dar y es como pasó con las NIF. Nosotros no, al principio fue muy duro. Yo estoy en NIA hace como 10 años o 20. Y fue muy difícil al principio decirle a la gente, vamos a meternos en esto. Y la gente le decía, no, está loco, eso no va a funcionar aquí en Colombia. Yo le decía, oh, tenemos que meternos en esto. Ojo, cambiemos el chip. Mientras más nos demoremos, más difícil y más complejo va a ser para nosotros. Lo mismo les digo con esto. Miren, en un tiempo muy corto vamos a estar firmando escrituras vía virtual. O sea, la firma va a ganar mucho terreno y ya el documento no va a ser necesario. O sea, yo voy a poderme presentar virtualmente a una notaría y firmar un documento y hacer, o sea, todo eso es lo que tenemos que cambiar. O sea, ya eso de tener, venga yo leo primero, venga yo miro el documento, y en auditoría, en revisoría, eso ya nos tiene que quedar lejos porque eso no está sucediendo. O sea, el mercado hoy en día es muy diferente. César, ¿sí? César, a propósito, pues, mi antigüedad en el mundo de la contabilidad y la auditoría, me traen a la memoria 3 casos que se los refiero así como si fuera uno solo. El caso de un auxiliar de contabilidad que le daban autorización para que se fuera al banco a consignar. Él llegaba y consignaba los cheques y el efectivo se lo guardaba. La gran dificultad fue para saber para dónde llevó ese mismo auxiliar que era el que registraba ese dinero. Otro, el de una caja menor de una empresa grande, en donde un vale de 130.000 se convirtió en un vale de 2.130.000, pero fue en una revisión donde se encontró este fallo o esta sustracción que estaba haciendo. Y un tercero, que es el caso de un amigo, y digo que era amigo, que lo había colocado yo de asistente de contabilidad en una empresa, y resulta que él abonaba sus cuentas por cobrar las deudas que él tenía como empleado, la abonaba
llevando a gastos algunos valores, cualquiera que él fuera. No quiero alargarlo porque debería entrar en mucho detalle, pero es interesante entonces que este cambio se produzca, no sé cómo, la verdad es que no lo entiendo, pero sin embargo, yo hice, de pronto Carolina lo que decía acerca de esa necesidad de verificar, de observar, continúe siendo necesario. Cuéntenos, mi doctor, cuáles serían los cambios, que ya usted ha adelantado algo sobre eso. Bueno, perfecto. Yo le quiero mostrar, voy a compartir aquí, y le voy a mostrar algunas herramientas que he desarrollado y utilizado y detectado esas cosas que usted me está diciendo mediante sistemas, porque yo vuelvo y repito lo mismo, o sea, no es papel y lápiz, sino que es con herramientas sofisticadas que esto se hace. Herramientas sofisticadas, lo digo en el buen sentido, o sea, estoy hablando de Excel, de Access, de cosas como esas, o sea, dar el cambio a estas herramientas. Yo he estado en muchas empresas, incluso me han llamado para hacer auditorías de empresas donde creen que hay fraude, creen que hay errores, creen que hay problemas, y yo incluso cuando trabajaba en la casa de software, adquirí cierta experiencia porque me llamaban a mirar empresas donde hubo dificultades de fraudes y cosas y malos manejos, y me decían, nosotros lo único que tenemos son esta contabilidad o esta empresa, ¿por qué no nos dice qué pasó ahí? Entonces yo me tenía que meter a la contabilidad, a los registros contables y detectar las anomalías. Entonces adquirí cierta experiencia en esto, y eso es lo que yo hago. Miren, por ejemplo, esto. Aquí está mi pantalla. Yo aquí tengo, digamos, esta herramienta. Y esta otra, donde, por ejemplo, me preguntaba el doctor, yo, por ejemplo, aquí tengo el movimiento contable de una empresa. Aquí está. Lo tengo, pueden ser 100.000 registros. Yo tengo empresas de 150.000, de 170.000, de 80, de 20, de 30.000 registros mensuales. Aquí tengo las transacciones de la empresa, y yo le aplico, por ejemplo, la ley Benford. La ley Benford me muestra cómo hacemos, cómo está ese movimiento, lo que decía la línea 315. Mire las transacciones usuales e inusuales que existen en la empresa. Entonces, cuando el señor los 130.000 los pasa por los 2.130.000, eso deja un registro y está modificando unos movimientos que posiblemente en las gráficas que yo hago me pueden salir. O sea, aquí, y yo he detectado con mucha exactitud ese tipo de conversiones, cuando me pasan, cuando cogen los números y le dan ciertos cambios, le hacen ciertas modificaciones, todo eso queda en unos registros son muy matemáticos. O sea, esto tiene mucho asidero. Incluso esta ley Benford es muy utilizada en auditoría. Incluso hay un programa y un software, el mío lo tiene, el programa que tengo yo, que trata de mirar de validar que los números y las transacciones no han sido modificados. Por ejemplo, el programa IDEA, que es canadiense, que está en 80 países, trabaja esta ley Benford muchísimo para mirar desviaciones realizadas a los números, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante. Yo también tengo esta otra herramienta donde mensualmente estoy bajando los estados financieros. Aquí tengo balances, y donde le estoy aplicando matrices que me muestran el comportamiento de la empresa, los indicadores, el flujo efectivo, si la empresa, la ley de Allman, que me dice cómo está la empresa, y aquí está mes a mes, cómo se comportó el mes anterior, cómo se comportó este mes,
aquí tengo esto que es análisis del flujo efectivo. O sea, todas esas desviaciones en auditoría se pueden verificar vía sistemas con unas herramientas que yo puedo tener extras, ¿cierto? Entonces este es el caso, por ejemplo, en esta empresa donde les estoy mostrando, es una empresa real, donde yo le dije a la contadora, ve, esto me está dando una desviación en las actividades de inversión, donde la empresa me está pasando de una etapa de madurez donde estábamos, donde los indicadores del flujo efectivo tenían que ser más, menos, y me está dando más, menos, o sea que se devolvió una etapa y comenzamos a analizar y era una reclasificación de una cuenta. Incluso esto me pasó aquí hace 8 días con una empresa, hace 15 días, y yo tuve que hacer una reclasificación, miramos bien qué es lo que estaba pasando con los balances, y miren que tuve que hacer, aquí lo tengo, una reclasificación, porque dejaron de manejar una cuenta, unos valores de unas fiducias en una cuenta, y lo pasaron para otra, de un mes a otro, y eso inmediatamente me rebotó. O sea, todas esas cosas se pueden mirar o se pueden observar cuando tienes herramientas muy sofisticadas. Cuando hablo de sofisticadas es no el papel y el lápiz, sino el Excel, cosas que te den índices, que te marquen las diferencias con el conocimiento de la empresa. Cuando un indicador se te pasa de un 2.417 a un 3.918, tú dices, ¿qué pasó aquí? Aquí hay alguna dificultad. Yo hoy la miro, incluso uno termina por conocer los indicadores de cada empresa, y son muchos indicadores que yo manejo de cada empresa. Entonces, cuando hay un cambio en eso, inmediatamente yo voy y miro, a ver, ¿qué fue lo que pasó aquí? Esto me pasó que la nómina pesaba en esta empresa el 55.18 el mes pasado, y este mes subió al 55.38. Miremos a ver qué pasó, un incremento de horas extras. Bueno, ¿qué pasó en esto? Tengo incluso acá... Doctor, ¿sí? es que estamos viendo su cara y me gustaría que viéramos la pantalla porque le estamos viendo allá mostrando datos. Tenemos la pantalla chiquita. ¿La puede cambiar? Ah, ya. Voy a mirar. Hágale clic, doble clic en la pantalla chiquita. Bueno, voy a compartir. Ajá. Mientras usted comparte ahí, Aquí. pues... Exacto, Ahí sí. perfecto. Perfecto, perfecto. Entonces les decía que yo aquí tengo valores en los cuales se me muestra todo ese tipo de cambios, de cambios. Estos son teorías que yo no me he inventado, sino que he investigado. El M-Score, por ejemplo, es una teoría que me muestra si hay fraude, si pueden haber sido manipulados los estados financieros. Aquí me da un score, aquí me da un score, yo miro todos los meses, esto me dio tanto, ¿por qué? ¿Qué me cambió? ¿Cuál de los indicadores, el DSRI, el GMI, me está dando lo inusual? ¿Por qué me cambió del mes anterior a este? Lo que les decía, que esto es real, esto es un ejemplo real de una empresa, que le quite el nombre acá porque por una explicación muy clara, pero miren, me salió un indicador desproporcionado y tuve que reclasificar una cuenta porque me estaba mostrando un cambio en esta teoría de la circulación financiera. Me estaba saliendo que la empresa estaba en crecimiento, y es una empresa pues sumamente con mucho recorrido en el mercado, donde los indicadores del flujo efectivo tenían que ser más, menos, y se me pasó a más, menos, y miramos detalladamente y vimos que era un cambio de cuenta, una reclasificación. Hicimos la reclasificación, que es una cosa normal, y nos volvió a dar lo que queríamos que nos diera, lo que realmente es. O sea, todos esos cambios, todos esos manejos van a salir inmediatamente. Aquí tengo... César, ¿sí? yo vi unos gráficos estadísticos ahí en Benford, y podrías de pronto volver a ese para hacerle una pregunta, que Ya me miro. quedó una inquietud.
Sí, en uno de esos gráficos, ya lo vi pequeñito. Ahí está. Sí. Sí, observo, por ejemplo, en el periodo 9, ahí se ve llegar la línea roja, muy baja, que supongo que son los 770 el azul y 458 la línea a la cual usted se está refiriendo. Quiere Mire, decir que en ese punto es donde hay que hacer análisis, observaciones, comentarios. Lo mismo me parece que sucede en el periodo 3, que hay una diferencia entre 8.36 y 12.49. Entonces, que esa gráfica le permite a uno conocer entonces en dónde hay desviaciones importantes. no, mire, la ley Benford, pues que es una ley muy conocida. Yo aquí estoy hablando de ley Benford, del M-Score, del Z, de Allman, pues cosas que se inventaron unos textos en esto y que las hemos aterrizado en auditoría. Lo que está diciendo la ley Benford es que en unos números aleatorios, como es el movimiento contable, los valores del movimiento deben empezar por 1, el 30.1%, aquí está. Por 2, deben empezar como primer valor, debe empezar el 17.61, por 3, el 12.4 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hace la ley Benford? Que es, como les decía, la idea lo tiene, es muy utilizado en estas cosas, en cartera. Lo que trata de mirar es si de pronto los números que son aleatorios en un movimiento han sido manipulados, o sea, se le colocó el 2 adelante, se le colocó el 3, se desviaron, se le subieron los valores porque entonces ya no quedan aleatorios, sino que quedan amañados. Entonces, lo que está diciendo es, esta línea roja es la ley Benford. Entonces me dice, en su movimiento, el 1 se presenta como primer valor el 31.28% y debe ser el 30%. Mire que aquí está un poquito salido, lo azulito es el movimiento contable de mi empresa. El 2 se debe presentar el 17.61, en el suyo se presenta un 14%, mire que está más abajo. Entonces me dice, fíjese bien donde hay movimientos irregulares. Por ejemplo, el 7 está un poco arriba. El 8 está un poco arriba y el 9 está levemente, pues está un poco arriba. Entonces me dice, revise los registros que están por encima del 9, a ver qué puede haber pasado. Entonces, eso lo que hace es que yo, incluso en ciertos programas, yo lo que hago es que voy a ese movimiento, reviso los que empiezan por 9, o sea, tiro un filtro de Excel que es muy sencillo y digo, muéstrame los que empiezan por 9. Y él me muestra, y entonces yo comienzo como a tener como esa evidencia de auditoría donde me dice qué movimientos debo revisar. Entonces, esto es lo que me muestra la ley Benford, es una distribución de números. Por ejemplo, yo tengo una empresa donde el 3 sube mucho. Entonces, me dice, revise el 3 y resulta que es una empresa de transporte donde a todos los vehículos que son 200, 250, se le cobran 35.000 pesos mensuales de mantenimiento. Entonces, 2 veces al mes son 500 veces el 35.000, pero yo hago filtros y le quito el 35.000 y luego la raya me queda perfecta, ¿cierto? El día que yo vea que me están haciendo movimientos, que me están desviando los números, que le están quitando lo aleatorio de los números, entonces se me va a salir, yo voy a mirar qué es lo que está pasando en esa empresa. Ahora, al último uno termina conociendo mucho la empresa, que es lo que dice la NIA 315, conocimiento interno y externo de la empresa. Internamente yo sé cómo es su comportamiento y cualquier desviación inmediatamente la voy a mirar. Incluso yo tengo, que no la tengo acá, sino en un programa, aquí ya me están viendo, ¿cierto? Tengo una cosa que yo llamo la araña, que eso está hecho en un software, no está hecho en Excel porque es muy complicado, eso tiene una programación, que me muestra, que si en un futuro les puedo mostrar mi software, yo ahí la tengo, que me muestra de una cuenta que yo quiera, de dónde ha recibido movimientos a cuenta y para dónde se fue. Es decir, yo selecciono una cuenta en un mes, la 11100507, y me saca de ese movimiento contable y me dice, vea, esa cuenta recibió
por ejemplo, como es un banco, de estas cuentas, es decir, transferencias de estas cuentas, y con esa cuenta pagué esto, pagué salarios, pagué esto, pagué esto. Entonces, con esos movimientos contables, yo, por ejemplo, he auditado costo de mercancía vendida. Y costo de mercancía vendida, en alguna empresa, alguna vez, determiné que se estaba moviendo el costo de mercancía vendida contra la 130505. Y yo dije, esto no puede ser. ¿Por qué me están moviendo esa cuenta? Entonces fui a un detalle y resulta que lo que estaban haciendo, lo que el doctor decía ahora un poco, la 1305, estaban descargando la plata de los clientes contra costo de mercancía vendida, y cuando el cliente pagaba se llevaban el dinero. Entonces, son herramientas que te permiten hacer ese tipo de seguimientos de cuentas. Yo quiero mirar esta cuenta este mes, yo quiero mirar esta cuenta, eso te saca unos porcentajes, te dice, vea, esta cuenta del mes anterior se movía el 28%, contra esta ya se movió el 35%. O sea, son cosas muy sofisticadas que te permiten mirar y establecer ese tipo de manejos y diferencias que se muestran en los movimientos contables, ¿cierto? Son cosas que ya se han hecho, que ya están, ¿cierto? Que me permiten hacer eso. Entonces, cuando damos el salto, cuando cambiamos de paradigma y nos metemos en la era virtual, que es lo que nos está llamando esta profesión, pero que lo hacemos con herramientas que nos permiten hacer eso, es mucho más fácil. O sea, yo no puedo decir, no, metámonos ya y dejemos el papel, pues yo no puedo decir eso, pero sí lo que puedo decir es, si tienes herramientas, vas a tener la facilidad de descubrir todo ese tipo de errores que incluso son muy difíciles, y yo lo digo por experiencia, que llevo mucho tiempo en esto, lo digo por experiencia, es muy difícil determinarlo bajo la modalidad antigua. Es decir, una persona, incluso en estos días iban a hacer una contratación de un revisor fiscal en una empresa o de una firma de revisoría, y le dijeron, nosotros queremos una firma que nos garantice la revisión del 100% de la información. 100% de la información. Y si no, no lo contratamos. Y una empresa mediana a grande que tenga 200.000 registros mensuales, eso no lo audita totalmente nadie, absolutamente. Pero si usted tiene unos sistemas, usted puede decir, yo lo audito, yo cojo todo el movimiento contable, lo voy a auditar, le voy a hacer seguimiento, voy a sacar indicadores, voy a sacar manejo, voy a ver dónde están las desviaciones. Usted puede dar garantía de eso. Si no, es muy difícil, porque usted incluso a usted le van a mandar, o usted puede extraer la información y le puede hacer seguimiento, pero si no sabe de sistemas y no tiene la capacidad, pues le va a quedar muy difícil descubrir muchas cosas. Va a ser totalmente... Doctor Arenas, ¿Sí? ¿son muy costosas esas herramientas? ¿Cómo se consiguen? ¿Dónde se consiguen? Pues bueno, por ejemplo, la herramienta que yo les comentaba ahorita, que hace la araña y hace todo esto, miren que yo lo he hecho en Excel. Lo que he pretendido hacer con la herramienta es escoger esto de Excel y pasarlo a una herramienta donde la persona simplemente traiga su movimiento y traiga sus balances, y él le haga inmediatamente todo y le diga, ve, aquí está así, y lo pueda guardar en PDF. Estamos trabajando en lo que le decía ahora, en los papeles de trabajo certificados, que queden certificados, que yo lo violé, que nunca lo cambié, que nunca fue modificado, todo eso. Y realmente no son costosos. Yo le voy a dar una idea. El programa IDEA canadiense, una licencia de IDEA, que es un software de auditoría, puede estar alrededor de los $2.000 una licencia, ¿cierto? Son 8 millones hoy en día. Pero más aterrizado a nuestro sistema, no es costoso. Nosotros tenemos software muy barato, demasiado fácil de conseguir, asequible en precio. Digamos, nosotros tenemos software de 500.000 pesos, cosas pues muy asequibles a las personas que le pueden ayudar en todas estas cosas, que acompañados de una buena revisión, de una buena auditoría de los sistemas, de mirar los contratos, los documentos. Pues yo no estoy diciendo que no voy a hacer eso, lo hago, realmente lo hago, pero acompañado de eso me van a marcar el éxito en mis revisiones y mis auditorías. O sea, yo voy a estar más productivo. Es más, podría tener más trabajos. Nosotros, mucha gente no
ha dicho eso, es que yo me demoraba haciendo esto tanto tiempo, pero ahora con los sistemas y con los software inteligentes, yo lo hago muy rápido, yo lo hago muy fácil, puedo conseguir más clientes, puedo prestar servicios vía virtual a otras empresas y hacer todas estas cosas. Yo todo eso lo hago, o sea, pero no son costosas. Doctor Arenas, Sí. César, ¿usted puede decirnos el número de su celular o lo tenemos nosotros para cuando nos llamen? Pero si puede decirlo allí, si resulta alguien de los que nos está escuchando interesado, para que lo llamen, porque yo Claro. estoy seguro de que esas herramientas son una necesidad y una necesidad más presente y hacia el futuro. Correcto, sí, claro que sí. Mi teléfono celular es 314-862-1291. Repite, por favor. 314-862-1291. 1291. Doctor, una 91. pregunta. 91. Mi software, para las personas que les interese y lo quieran Exacto. mirar, incluso actualícese, lo está comercializando. Se llama Validate. Y lo pueden consultar en www.validate.com.co. Ahí está la herramienta, yo les puedo hacer demostración, les puedo mostrar el programa para que puedan consultarlo sin problema. Claro, doctor, sabe que nos gustaría mucho y sería muy chévere para todos nosotros los que estamos aquí mirando la conferencia. Tengo aquí gente que está preguntando que si la herramienta que usted utiliza es propia o la adquirió. Entonces, bueno, ya con esto sabemos que usted maneja su propio software. Hacer ejercicios prácticos, por ejemplo, no sé, mirar cómo se comportan las curvas y cuando usted encuentra un punto específico que requiere atención, pues que nos muestre cómo es que usted va y mira esos puntos y cómo los encuentra, ¿no? Sí, perfectamente. O sea, Ajá. yo quería incluso en una segunda sección, porque yo sé que el tiempo, yo tengo muchas herramientas, mostrarles el software, cómo trabaja, porque yo con él he identificado errores, entonces aquí, incluso aquí en Excel, pues hay ciertas limitantes, pero en el software como tal, él me dice cuántos números se han repetido tantas veces, me permite hacer filtros, me permite mirar qué números se repiten. Yo puedo mirar esos filtros con materialidad, porque si me dice, está empezando mucho con 3, pues no me va a revisar 3 pesos ni 30 pesos, sino que yo le puedo decir, miren, muéstrame los números que repiten mayores a mi materialidad, que puede ser 1.000.000. Entonces me dice, bueno, entonces le voy a mostrar los que empiezan por 3, de más de 1.000.000, y entonces yo comienzo a hacer seguimiento. Y yo yo se lo digo por experiencia, porque es lo que hago todos los días, es realmente importante lo que uno encuentra. Y no necesariamente es fraude, sí, simplemente errores. Incluso en mis empresas, muchos contadores me dicen, revísame antes para ver yo si está bueno. ¿Por qué? Porque yo tengo revisiones de bases, de cosas de esas, donde yo ya no imprimo hojas ni miro que las bases, no, yo tengo el software, lo que hace es que me dice, vea, en el registro tal y tal, la retención está mal calculada o la base está mala. Entonces me dicen, revísanos a ver si sí está bueno. ¿Por qué? Porque son cosas que yo... Sí, claro, todos los días. agiliza, o sea, finalmente uno ¿cuál es el procedimiento? Pues tiene un auxiliar gigante y empieza a buscar materialidad en los registros y es al ojo y es a la intuición y entonces primero busca, miremos y ahí se va a todos los registros y por ahí va encontrando, pero pues aquí va básicamente filtrado de una vez. Claro que sí. Claro, Y lo facilita importante es lo mucho. que yo te decía, yo no espero que me pasen o que te cierren el mes. No. Yo entro cuando quiera, el día que quiera. Digo, voy a revisar estos 8 días, los audito. O sea, es continuo, porque para mí es muy fácil estar en mi oficina, bajar un movimiento, auditarlo y decirles, yo les mando correo electrónico diciendo, ojo con esto, revíseme esta base, revíseme esto, ¿por qué me cambió esto? Bueno, todas esas cosas que son al día. ¿Cierto? Yo no puedo esperar 3 meses para revisar una cosa. Eso es imposible. Y ahora Sí, claro, sí. Carolina y César, yo considero que lo que hemos escuchado y lo que hemos conversado nos da una idea bien interesante de cómo esa estandarización y
las NIAs, las NAI, todo esto son elementos de los cuales nos tenemos que apersonar, pero con tecnología. Entonces, yo creo que podríamos hasta finalizar si la doctora Carolina tiene algo más que decir y el doctor César Arenas para terminar, pero me parece interesantísimo lo que nos dice. Existen las herramientas, se están utilizando y tenemos que estar los contadores, revisores fiscales y todos los interesados atentos a todos los procesos de cambio. Sí, 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 don Hernando. Pues a propósito de la intervención del doctor Arenas, me parece que quedamos con la disposición de escuchar a nuestros oyentes en este momento, si están interesados en ampliar estos temas, porque estamos en charlas en casa, tenemos el tiempo, tenemos la disposición. Tenemos al doctor Arenas que está muy participando con nosotros con mucho gusto, entonces lo podríamos aprovechar si quieren ampliar estos temas. Y me parece súper importante también que nos agendemos para que nos muestre el funcionamiento del software, el que nosotros estamos comercializando, porque ya que vemos la importancia de la herramienta, cómo nos facilita el trabajo de la revisoría fiscal, pues es más chévere también que lo aprendamos a manejar. Ya tenemos la inquietud los contadores, pues qué rico, doctor, que usted nos muestre cómo lo vamos a manejar y claro, pues aprovechar que Actualice se lo está comercializando. Perfecto, ¿Parece? cuando quieran, no hay ningún problema. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, las personas que se han conectado, todas las personas que están aquí atentas con este video, yo voy a estar muy atenta a sus comentarios para saber si quieren ampliar esta información y en qué temas específicos para programar entonces una charla nuevamente con el doctor Arenas. De todos modos, la que sí les prometemos es el manejo del software Validate, ¿sí? Entonces, doctor José Hernando, quedo pendiente para que agendemos. Y creo que por hoy esta charla de la mañana la podemos finalizar. ¿O el doctor Arenas tiene algo más que contarnos? No, simplemente darle las gracias y estar a su disposición en el momento que lo quieran. Estoy listo, me dicen cuándo y mostramos la herramienta, cómo funciona y casos prácticos. ¿Listo? Sucedidos. Tenemos a las 11. Perfecto, gracias. La presentación de la doctora Bermúdez. Paula Bermúdez. Paula Bermúdez, quien nos va a hablar de algo muy interesante que es la economía naranja, pero no con enfoque ni tributario, sino con enfoque práctico. Cómo crear empresas, organizar empresas de economía naranja. Hacia allá va a ser el enfoque que le va a dar la doctora Paula Bermúdez. Listo, doctor. Entonces, doctor Arenas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta charla en casa. Doctor José Hernando Zuluaga, nos queda un tiempito para tomarnos un tintico. Y a todos, entonces, los esperamos en una hora. A las 11 estamos de nuevo con ustedes, con la doctora Paula Bermúdez, hablando sobre economía naranja. Creo que esta situación del COVID-19 que nos tiene a todos confinados y a todos trabajando desde casa, pues es una excelente oportunidad para que escuchemos a la doctora y vemos qué oportunidades a partir de esta situación se nos están presentando. Entonces, gracias a todos por estar con nosotros y nos vemos a las 11. Chao, chao. Adiós.